terminó la legislatura casi y empieza... Sí, esta se mete 15 termina la legislatura. Sí, sí, claro. Sí. Y empieza este periodo de especulaciones en los que uno trata de saber quién será finalmente el presidente del Congreso. Como siempre, pues su nombre aparece entre los candidatos Lo he visto por voceados. ahí, lo he visto por ahí. ¿Será su momento? Yo le decía, ya se me ha hecho, ¿qué le puedo decir? Un poco rutinario, que cada vez que hay va a haber un proceso electoral, por ahí aparezco. Pero la verdad es que hasta este momento acá hemos tenido tantas preocupaciones, tantos temas, digamos, complejos que analizar, que por lo menos yo no me he puesto a pensar qué viene mañana, después, o qué va a pasar en este periodo. El que menos ha corrido a sus provincias, seguramente que tienen temas pendientes, como todos. Yo incluso estoy pensando también salir corriendo a mi tierra porque también tengo temas pendientes por allá, pero de orden personal, ¿no? Familiar. Así es que todavía no se ha conversado, que yo sepa, no se ha conversado sobre el tema de las candidaturas. Es probable que los voceros, que los representantes de los partidos políticos ya estén en eso, pero que yo sepa, a ciencia cierta no, esa es una especulación de mi parte, y porque por ahí ha salido algunas notas en ese sentido, ¿no? Claro, ahora, hay quienes dirían que usted tiene cierta ventaja porque como empieza también paralelamente la campaña electoral, algunos partidos preferirían tener un representante que no milite en un partido para que no sean asociados, digamos, para que la mesa directiva no sea asociada a su campaña, ¿no? Bueno, es que el Congreso tiene una serie de problemas, ¿no? Y los reflectores siempre se ponen sobre quien administra la institución, y en la mesa directiva. Y ya hemos visto todos los temitas que han ido saliendo, y en este momento hay una serie de situaciones que quedarían pendientes por arreglar. Entonces el que viene, si pertenece a un partido político, dirá, pues, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Si actuamos de esta manera, tenemos problemas por acá, si actuamos de la otra manera, por acá. Supongo que si se hace un análisis político partidarista, se estará viendo lo que es más conveniente para ellos y evitar cualquier tipo de fisuras, de problemas que puedan de alguna manera afectar las simpatías electorales. Y ahí entran pues las figuras independientes, como usted. No lo sé, hay varios acá, hay varios independientes y muchos aspirantes a la mesa. Yo lo intenté una vez. Me di cuenta de que el tema es bastante político y ya pues suficiente, ¿no? ¿Se sintió respaldada plenamente cuando postuló a la presidencia? O sea, por su... En realidad, mire, yo fui invitada por dos grupos para ir en una lista, que fue Renovación y Avanza País. Pero yo analizamos que acá el tema era de votos, de números, y que no lo teníamos. Okay. Sin embargo, estábamos empezando y desde mi punto de vista era necesario saber con quién se podía trabajar. ¿Qué visión de país tenían o qué aspiraban lograr a lo largo de estos 5 años? Entonces, ¿dónde me sentiría yo más cómoda? Cuando fuimos se escribieron, estas elecciones son un poco especiales. Nadie presenta planes, ni proyectos, ni nada. Pero simplemente se escriben las listas y se va a votar. Al final no se sabía hacia dónde iban, cuál es el rumbo, cuál es la visión. De cada uno de los partidos. La elección de la presidencia del Congreso es una elección sin oferta, digamos, digamos, más hasta donde yo vi en la vez que me presenté, ¿no? En los años posteriores, no sé, se han conglomerado en varias bancadas, han formado incluso ¿cómo le llaman?
unos bloques parlamentarios, uno llamado democrático y el otro era de izquierda, no lo sé. Y en base a eso negocian. Yo no sé si en esa negociación, porque no pertenezco a ninguno de los dos. Y si se ponen de acuerdo para llevar adelante esto o el otro, que sería bueno o que estaría pendiente de solucionar para ir avanzando en el crecimiento, en el desarrollo, en lo que sea, no lo sé, pues no participo. Me hubiera gustado, por lo que he visto posteriormente, especularía que no, porque hemos continuado en la rutina de los proyectos que se prueban en las comisiones y de lo que la mesa directiva va considerando como prioritario para verlo en cada una de las sesiones plenarias, ¿no? Y eso, pues, a ver, que yo haya visto algo que esté dirigido a solucionar un tema país con una visión de futuro, no lo he visto. ¿Ninguna mesa de las que ha visto hasta ahora? No, porque sencillamente se han limitado a poner a debate los temas que apruebe el Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo muchas veces ha privilegiado los proyectos declarativos, creación de universidades, y eso no tiene nada que ver con una visión de país, porque más aún, si esas universidades no se han creado con una opinión favorable del Ministerio de Educación, con una opinión favorable de Economía, o con los estudios de las zonas donde estarían ubicados, para ver cuál es la densidad poblacional, cuál es, digamos, la riqueza o lo que demanda esa circunscripción geográfica. Las decisiones que se han tomado en estos días. Votó a favor de la ley de amnistía para militares y policías. Sí. Vi su exposición en la Comisión de Constitución a favor de la norma, obviamente, y ahí decía que la justicia no es odio ni venganza. Así es. Me preocupó esa afirmación porque eso hace suponer que frente a los policías y militares hay un grupo de odiadores que los está persiguiendo permanentemente, cuando en realidad hay a los elementos de las Fuerzas Armadas, no de todos. Sí. Y nosotros no estamos propiciando la amnistía de los malos, porque esos ya fueron condenados. Pero hay investigaciones en curso todavía. 30 años, 40, 25, 15. Que las víctimas están esperando, ¿verdad? Yo partí diciendo quiénes son las víctimas, ¿no? Si realmente eran las víctimas de los excesos policiales o si habían sido víctimas del otro grupo armado, como fue Sendero y el Marta, porque también fueron ejércitos de gente armada que tenían una finalidad que era tomar el poder. Por eso hoy hemos hablado de terrorismo y de alteración del orden interno del país. Si en el caso de ellos los procesos siguieron, se avanzaron con las pruebas en la mano, se lo digo porque yo he sido parte de las instituciones del sistema de justicia, se les condenó primero, apelaron, la Corte anuló los procesos porque dijeron que se había violado el debido proceso al haber tenido jueces sin rostro y que procesos inmediatos en el fuero militar y que todo eso era contra los derechos humanos, se volvió a empezar. Y al volver a empezar, incluso, en algunos casos, se encontró más pruebas. Yendo a los museos que tenía la policía, nos encontramos con lo que objetivamente y determinantemente acreditaba responsabilidades. Y se volvió a emitir las condenas y mire, esos procesos terminaron. Yo estoy, ¿cuántos años? 14, más de 10 años fuera. ¿Terminaron? Los procesos. Okay. Con condenas o absoluciones terminaron. Y en algunos casos se invocó la prescripción ordinaria.
y se aplicó la prescripción Pero ustedes no ordinaria. están buscando prescripción, están buscando amnistía para delitos. Es que es lo mismo, ¿no? Yo te prescribo aunque seas culpable porque se ha extinguido la potestad punitiva del Estado. O sea, el Estado ya carece de la facultad de condenar porque con el decurso del tiempo él no lo hizo por negligencia, incuria, lo que usted quiera, pero no lo hizo. Y de acuerdo con el derecho procede la prescripción. Y ahí están en las normas penales. Entonces, si yo me pongo en el artículo 2 de la Constitución Política, dice todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué con el decurso del tiempo no han querido aplicar la prescripción del otro lado? Porque hablaron, se invocó por parte de los defensores de las víctimas en plural, que aquí había habido genocidios, que aquí había violación de los derechos humanos, que aquí había habido... ¿Usted lo pone en duda, doctora? ¿Usted pone en duda? Le estoy hablando de los argumentos que se utilizaron, ¿no? Para evitar la prescripción. Y si nosotros, aplicamos fríamente las normas, tendríamos que ver si esas figuras existían o no como tipos penales en los momentos en que se produjeron los hechos. Para algunos sí, para otros no. Bueno, se dieron una serie de situaciones y se ha ido alargando el tiempo, y finalmente pues algunos siguen siendo perseguidos, ya han muerto otros, y la edad les va ganando y la justicia sigue procesándolos. ¿Qué podemos hacer si ponemos en la balanza dos situaciones? Si los militares no hubieran intervenido y hubieran dejado como ahora que vaya creciendo el problema y que, hubiera tomado la conducción del país, o el uno o el otro. Ok, entiendo su posición. O sea, claro, nadie le reprocha a las Fuerzas Armadas, al contingente principal de las Fuerzas Armadas haber intervenido en la guerra contra terroristas. O sea, es lógico que tuvieran que hacerlo representando al Estado. Y hubo actos heroicos. Pero también hay hechos concretos. Y nadie lo niega. Yo no lo niego. Es más, yo he participado en estas cosas. Amnistiar, doctora. No conozco algunos de los casos porque sencillamente dice procesos que hayan transcurrido desde la comisión de los hechos tanto tiempo sin que se haya logrado una condena. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Yo estando desde dentro, le voy a decir, los casos que eran así, donde se hacían imputaciones graves, pero no había pruebas, siempre se iban poniendo por debajo, especialmente en el Poder Judicial, ¿no? Se iba retrasando. Claro, se iba ahora, retrasando. hablemos de eso, porque claro, el tiempo es un factor importante en esta ley. Ahora, usted ha sido fiscal de la Nación. Así ¿Usted es. diría que el Ministerio de Defensa contribuyó a tiempo y siempre con los pedidos de información que se requerían en casos de violaciones de derechos humanos? Mire, yo en el tiempo que fui provincial, las investigaciones pasaron con lo que teníamos. ¿Por qué con lo que teníamos? O sea, no iban completas. Con lo que teníamos, porque era difícil. Pues entramos a un registro domiciliario y se encontraba, por decir, documentos, pero con jeroglíficos, que se aprendieron a leer y a traducir. Vaya. Pero los jueces decían, ¿y cómo sé yo si efectivamente ahí dice lo que ustedes dicen? Ok. ¿No? Bueno, eso retrasaba Entonces, todo. lógico. No, pero ¿a favor de quién? Y los hechos que se imputaban eran graves. Entonces, soltaban a la persona con las consecuencias que, recaían sobre los investigadores, sobre los fiscales. Habla de casos de terrorismo. Terrorismo. Claro. Y en el caso de los militares, cuando nosotros encontramos pruebas, los denunciamos y nunca fuimos tolerantes con el exceso ni con el abuso. Ni contra las violaciones, ni contra aquello que no haya tenido, digamos, algo que podría haber justificado, pero no.
pero le Me insisto. dice que en el centro se dieron muchas cosas. Bueno, yo trabajaba en Lima la cosa era diferente. Seguramente que ahí se han producido muchos excesos. Y eso sí se ha investigado. Pero ¿hasta cuándo? Dígame. Entiendo No que la es preocupación es una... el tiempo, pero si los institutos armados no acercaban la información que la justicia requería... Pero ¿qué información pueden dar los institutos? Cuando nosotros investigamos, bueno, el grado, quién es, su nombre, Nombres, quiénes claro. están ahí. En mi caso nunca tuve ese problema. Okay. El tema de otro lado es, yo me pongo a pensar, ¿no? La gente que estuvo ahí, yo vi un par de casos de personas que realmente necesitaban un tratamiento porque escuchaban un golpe y saltaban, ¿no? Sí. Hay muchos detalles, muchas cosas a tomar en cuenta y a poner sobre la mesa para ser objetivos y para tampoco no caer en el otro extremo o en la debilidad que nos conlleve mañana a ser una presa fácil de cualquier otra intentona igual. Ahora, me llamó la atención, en su exposición usted comentó que usted misma había sido, le habían amenazado, había amenazas contra su familia. ¿Qué pasó? Fue un atentado, el primero. ¿Fue un atentado concreto? Claro, concreto. Yo viajé a Chiclayo porque era fin de año y el primero de enero para amanecer 2 a las 2 de la mañana, mi casa en una esquina, vivía en Pimentel, hasta ahora tengo mi casita en Pimentel. ¿Su esposo era en ese momento el alcalde? Diputado. Diputado. Y tenía ventanas los dormitorios hacia la calle y en cada ventana del dormitorio pusieron bombas. Entonces explosionó la primera en mi dormitorio, pero mi esposo en ese momento que explosiona había estado descansando en un mueble de la sala y sale una reacción, quiero decir, no pensada, sale, abre la puerta de la calle, sale, da la vuelta y ve que en la ventana del dormitorio de mis hijos había otra bomba con la mecha que estaba prendida y un palo. Él coge el palo y con el palo la arroja y estalla en la mitad de calle. Y se hizo un forado inmenso que si eso explosiona en mi casa, no estaríamos hablando ahorita. Sí, efectivamente. ¿No? Entiendo. Bueno, eso también debe condicionar un poco su posición sobre ese No, fíjese que no. Porque yo sé quiénes fueron los que nos condenaron a muerte. Yo son mis amigos. tema. Vaya. Yo son mis amigos. ¿En serio? ¿Sí? Es más, eran nuestros amigos. Y tampoco fueron condenados por eso. Pero bueno, eso, a ver, en mi filosofía y en la de mi familia, que Dios se encargue. Después de eso yo he seguido trabajando en los casos de terrorismo y nadie puede decir de que yo me excedí en alguno de esos. Traté objetivamente de determinar cuándo es, cuándo no es, incluso de aplicar las prescripciones que bien pude alegar otro tipo de argumentos. Pero no, lo que se dio, está tratándose, nosotros no tenemos nada que lo impida y está bien, muy bien. Podría analizarse desde el punto de vista político, si usted quiere, pero se hizo un análisis jurídico a la luz de la legislación ordinaria. Doctora, ahora, hablando de los hechos políticos del pasado, los que menos la quieren siempre la vinculan al partido aprista. ¿Qué piensa de eso? Por algo que de repente no sé si usted defiende o no. A ver. Porque en general siempre se cree que el hombre es el dominador. Ya veo, bueno, claro. ¿No? Y que lo que el Señor dice, los demás hacen. Claro, hay que hacerle paréntesis de que su esposo era militante del partido aprista. Y que si mi esposo era militante del partido aprista, pues la esposa también tenía que serlo, ¿no? Y los hijos, indudablemente. ¿Sus hijos son apristas? No, son apolíticos todos.
Y desde el comienzo, cuando me conocieron y se enteraron quién era mi esposo, comenzaron a decir, primero, apro no sé qué. Apro fiscal. Apristo, bueno, no me acuerdo cómo me llamaba. Cuando ya se vino el caso Fujimori, afro-fujimorista. Cuando después vino el caso no sé cuánto, afro-fuji, no sé. Siempre me iban aumentando un nuevo adjetivo. No, la ironía es que usted ha llegado al Congreso con Alianza para el Progreso, ¿no? Que es más bien el archirrival del APRA en el norte del país, ¿no? Sí, porque, mire, yo lo que confirma que era política. No pertenecí a ningún partido político, sí soy amiga de muchos políticos de todas las tiendas. Yo estoy derecho y en mi facultad casi todos eran de izquierda. Soy muy amigo muy amiga de mucha gente de izquierda y de ultra izquierda. No pensaba, digamos, para incursionar en la política, pero como comprenderá, yo tengo una inquietud sobre el sistema de justicia. Por su experiencia. Claro. Porque mi experiencia, por lo que he visto, por lo que no se pudo hacer, como reformas internas, porque se querían apoyos legislativos, porque no había presupuesto suficiente o por 1000 razones que no se lograba el anhelo de todos. Considerábamos que efectivamente necesitábamos de una formación previa para ingresar a la magistratura, porque con el devenir del tiempo la formación universitaria había sufrido una serie de evoluciones, de modificaciones. Ya no había una formación general, ahora era una formación especializada, después que ya subespecializada, pero cuando alguien entra a trabajar en la magistratura, tiene que ver de todo. Y más si llega a la cúspide, a ser supremo, ahora va a estar en una sala civil, mañana va a estar en una penal, en una constitucional, en una tributaria, y necesita formarse, necesita capacitarse, porque el perjuicio que se puede ocasionar con un fallo equivocado, errado, por más que no haya sido de mala fe, es el del usuario. Y ahí está de por medio la libertad, la propiedad y todo lo demás. Entonces, cuando me hablaron de esto, me habla una amiga, que dejó de ser mi amiga porque me salí de APP. Cierra y empieza amistades, con regularidad. No, digo yo, es una broma. Ok. Me habla del tema, yo le dije, pues yo qué hago ahí, le dije. Lo único que podría hacer es tener la oportunidad de lograr el sueño de la justicia. Si tienen interés en el tema, convérsalo y me avisan. Y finalmente postuló al Congreso. Sí. Entonces se planteó y cuando me conversé con la persona me dijo que estaban de acuerdo, que le interesaba el tema, que bueno, el sueño de la justicia era también otro anhelo. Palabra. Yo solamente hablé con don César. ¿Por qué salió de la bancada? ¿Qué le ha decepcionado? Porque como yo no soy miembro, no he participado en partidos políticos, yo no conozco el manejo interno, no sé cómo se mueven los partidos. ¿Hasta ahora mismo? ¿Hasta ahora? Bueno, ahora ya aprendí un poquito. Cuando nos incorporamos acá, ¿qué es lo que yo necesitaba para trabajar acá? A mí me dijeron, tiene para contratar 2 asesores, 2 técnicos y personal de asistente secretarial y un coordinador para llevar. No, coordinador le llaman al asistente que lleva el papel. Ok. Bueno, yo dije, bueno, yo necesito constitucionalistas y como también tenía pendiente un tema laboral con unos trabajadores a quienes yo me había vinculado con ellos en la campaña, necesitaba alguien que esté vinculado con los sindicatos, con los gremios. ¿No le aceptaron esos pedidos? Bueno, yo les hablé. Y de pronto un día me dicen que no,
que el personal mío era este. Y dije, ¿cómo? No. Bueno, me trajeron el nombre de 7 personas, sin posibilidades de que yo tuviera siquiera una. Luego, cuando protesté, me dijeron, bueno, quédese con tantos, una cosa así. No sé qué pasó a la interna, pero nos convocaron a una reunión donde estuvieron todos. Y bueno, ahí la cosa fue fea. Y yo no estoy para eso. ¿Y por qué dejó Renovación, doctora? ¿Ah? ¿Renovación? Nunca estuve en Renovación. ¿Estuvo? En la bancada. En la bancada, claro, le digo, no. No, es que yo no... A mí, a ver, cuando yo salgo de la bancada de APP, porque tampoco era militante de APP. Yo sé que no he sido militante de ningún partido. Salgo, ahí me invita Renovación y Avanza. Ok. Entonces yo estaba un poco en el dilema, ¿no? Pero por amistades. Pero la presentaron como miembro de Renovación, entiendo. Bancada. La bancada, claro, por eso le digo, porque salió de la bancada. No, pero le cuento, pues. A ver, cuente. Entonces yo, como estaba con el dilema y 2 personas que eran mis amigas, yo digo, bueno, mañana el que llega primero. El almirante estuvo desde las 6 de la mañana acá. Vale. Vino el almirante, le dije, muy bien, almirante, me paso a la bancada. ¿Y sabes también por qué? Porque aquí sin bancada no se hace nada. Claro, sí entiendo. Entonces me fui a la bancada. Luego ellos tuvieron problemas internos, no los conozco, y un grupo formó otra bancada. ¿Con la que estaba? No, formaron otra bancada, hicieron otros reglamentos y el vocero, que era el almirante, no sabía nada. Ah, ya sí, ya. ¿No? Y cuando la inscriben a unos nombres. La decisión de estos días también ha respaldado el retorno a la inmunidad parlamentaria. ¿A la qué? A la inmunidad parlamentaria, Sí. ¿Por qué? ¿No se siente que el sistema no los protege con eficiencia? O sea, ¿tienen antejuicio? ¿Tienen abogados contratados por acuerdos de la mesa directiva? Eso es general. No es un patrimonio de los congresistas. A todos los funcionarios públicos les pagan abogados cuando en el ejercicio de su función se ven envueltos en algún proceso. Por eso mismo parece que estuvieran muy bien protegidos, ¿no? No es eso, mire. Yo no sé por qué la eliminaron la inmunidad parlamentaria. Yo no lo sé. Yo desconozco las razones. Pero sí recuerdo, del otro lado, haber visto la irresponsabilidad con la que se manejó esa institución jurídica. Cuando un congresista tenía un problema, que no sea de función, un delito común, se pasaba para que le levanten la inmunidad y dormía el sueño de los justos, no lo veían. Okay. Entonces impedían que se continuara con la investigación, con el procesamiento a nivel judicial. ¿Pero no va a pasar lo mismo? ¿Pero? No, porque ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? Muy bien, hay que evitar que se den esas cosas, pero también hay que evitar la exposición en la que se ha quedado el congresista y no otros funcionarios que también la tienen. El congresista, de ser procesado, incluso perseguido por enemigos políticos, y sin poder defenderse o que haya alguien que fiscalice si efectivamente es lo que se dice o se ha generado o construido un caso para eliminarlo o privar al Congreso de uno de sus miembros que pueden ser destacados, efectivos o sencillamente por enemistad política. Y se ha puesto en la norma de que si se comete un delito y es de una persona, un congresista es detenido en flagrancia, lo ponen a disposición de la comisión permanente, en 24 horas debe resolver el caso. Y en supuesto de que no lo hiciera, procede el silencio positivo. Y la fiscalía, el juez o quien quiera, puede llevárselo detenido lo que desee. Entonces ya no hay esa indeterminación para tomar decisiones y estás listo y no cubierto o encubierto
para sustraerlo de cualquier persecución judicial.